¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de lunes en la mañana, comenzando una nueva semana de noviembre. Bueno, una mañana espectacular. Yo quedé en el taller terminando algunas cuestiones, de paso esperando al cartero, que tengo que recibir algunas novedades sobre algunos temas que uno tiene dando vueltas y quedó en pasar en esta mañana. Aprovecho para contarles que ayer, domingo en la noche, estuve en el taller del amigo Maxi de MHC Tools. Ya al decir Maxi, describir MHC Tools está medio de más, pero siempre hay algún amigo que se viene acercando y por ahí, quiere visitar su canal, a la vez por ahí interiorizarse un poco de cómo son sus tomas de contacto y demás. Está bien mencionarlo. Bueno, estuve, como dije, visitándolo en la casa, estuvimos en su taller, él lo llama galpón, para mí es un taller, la verdad, quiero felicitarlo, el nivel de herramientas, el nivel de orden, limpieza y cariño con que tiene sus herramientas es admirable, admirable. La verdad, bueno, él describe mejor que nadie sus unidades, pero la verdad, cuando uno está ahí, es impactante, dado que, bueno, tiene herramientas de las de verdad, no es coca esto, ¿eh? Así que bueno, nada, quedó la idea, quedó el desafío de hacer una toma de contacto ahí con la llave N Rucci, llave para caños, que quiero que quede claro que no tengo nada en contra de la llave ni en contra de la marca, sí en contra de algunas personas que por ahí publicitan, Tano como reculate, no, Tano no reculó. Quiero que sepan que no tengo nada en contra de la marca y voy probando unidades y voy describiéndolas. Y Maxi me ofreció la N Rucci para testearla, para probarla. Lo voy a hacer dentro de su taller. Yo le pregunté si esto estaba todo pago. Me dijo que sí, que no me preocupe. Así que bueno, va a haber una toma de contacto con la llave para caños y con la pinza perro, la pinza de presión. Vamos a darle con ganas, vamos a darle en serio. Contra las herramientas no tuve nunca nada. Sí, digo que están sobrevaluadas. Tengo algo en contra de personas que por ahí reciben un billetazo para decir, esta herramienta es espectacular y la verdad que bla, que bli, es hermosa, y simplemente están leyendo lo que dice la cajita y no la usaron nunca para apretar ni para cambiar siquiera un cuerito. Pero bueno, eso es al margen, no quiero polémica, no quiero involucrar a Maxi, dado que bueno, Maxi es un tipo completamente neutral, un tipo de ley, un tipo como se lo ve, no tiene vueltas, el tipo, nada. Yo por ahí tengo un poco más de berretines, soy más confrontativo, ya también me conoce. Bueno, la verdad que el paso por su taller fue grato, dado que me esperó y estas herramientas no van a estar en una toma de... O sea, puede haber una toma de contacto, una descripción, pero no los estoy invitando a comprar, dado que no voy a ser neutral. Primero porque me las regaló un amigo, él, que es una pinza Raselli de 2 posiciones. Bueno, todos saben que soy fanático de Raselli por su historia, en mi historia. O sea, hay amigos que ya están cansados de escuchar esto, pero bueno, yo con esta marca, Raselli, de Industria Nacional, hice todo el industrial. Y créanme que ya venían herramientas de esa marca trabajando en el colegio, con lo mismo que la marca ENSIC, y el uso era frecuente, cotidiano, y en manos inexpertas, como era la de nosotros en esa época, ¿no? Bueno, él tenía una pinza Raselli de 2 posiciones que seguramente no le gustó mucho, primero por rústica, y segundo porque tiene ciertos detalles que yo sé que él mira y no los cumple. No los cumple porque, bueno, el fuerte de Raselli no era hacer pinzas. Tiene detalles que yo noto. Pero bueno, vieron cómo es esto. El fanatismo es así. A mí me encanta. Es una pinza de las que amo. La van a ver trabajando conmigo.
para despuntar el vicio, pero cuando me saque las ganas de usarla, de probarla, la voy a poner en mi tablero, donde tengo mis herramientas de valor sentimental, y ahí va a quedar. La verdad, un muy lindo presente, la verdad me siento muy agradecido con él. Y bueno, nada. Y esta no vino sola, quiero que sepan. También me regaló, vieron que yo tengo llaves francesas, ajustables, polacas, que ya he hecho la descripción. Yo le llamo la polaca negra, así a modo medio en chiste. Y bueno, él tenía también una polaca negra, pero de una anatomía un poco distinta a la que yo muestro, describo, pues quizás tuve la posibilidad de comprar. Esta es lo más parecido a una francesa recta, las que yo tengo son a 45 grados. Se la ve mucho más sólida que las que yo tengo. Las que yo tengo por ahí tienen juego por todos lados, son herramientas, como dije, polacas, juego por todos lados de la década del 70. Pero lo que aguantan esas llaves, están los videos acá en el canal, es increíble. O sea, tienen juego, anatómicamente no son lindas, abren poco, tienen poca capacidad de apertura para lo que es una herramienta de quizás 12 pulgadas. Pero créanme que le meten un caño de 1 metro atrás y la francesa no se dobla, no se marca y no se zafa. Esta es un poco más anatómicamente linda, o sea, estéticamente linda. Se podría parecer mucho a una ajustable de las que todos conocemos. No tengo acá a mano ninguna, tendría que bajar una del tablero. Pero para que noten nomás, vamos a agarrar esta Rose, también de 10 pulgadas, para que noten nomás las diferencias, ¿no? Las leves diferencias que hay entre la unidad que estamos quizás acostumbrados y esta polaca negra que, bueno, nada, está desplazada. Ustedes quizás lo están viendo hacia la derecha, bueno, está desplazada hacia la izquierda, con un sinfín bastante interesante, con un paso muy fino. Eso le restringe bastante el juego en la mandíbula. Y por lo que veo, el amigo Maxi acá ya le estuvo dando masa, estuvo dando en serio. Acá en las mandíbulas vemos restos de bronce, eso indica que lo puso en su tuerca mágica que tiene en su banco de pruebas. Eso es una toma de contacto, aunque parezca sencilla, leve. Después, cuando hagamos ese video, yo voy a explicar mi punto de vista acerca de una toma de contacto. Pero son válidas, son válidas las tomas de contacto que hace, incluso, y esto creo que no es una infidencia porque a veces lo muestra, corta herramientas, agarra destornilladores, los corta para ver cómo están confeccionados, hasta dónde llega la varilla, que esto, que el otro. Una locura. Es un tipo muy meticuloso y se toma muy en serio el tema de las herramientas. Claro, a él esto le parece algo de antaño. Tiene unas herramientas que está para trabajar en la NASA. Verdaderamente para trabajar en la NASA. Admirable la calidad, admirable el cuidado, admirable la cantidad, la historia, y bueno, admirable el tipo de persona que es, que verdaderamente estuvimos hablando 1 hora de herramientas y 3 horas de la vida, cosas de su vida, de mi vida, en fin, bueyes perdidos les llaman. Así que nada, el agradecimiento, este video es más que nada un agradecimiento a Maxi por haberme recibido en su casa, en su taller. La verdad me sentí muy cómodo, hablamos, como dije, de todo un poco. Espero que la hayas disfrutado también, porque ser 3 horas un estorbo o una carga es medio incómodo, pero bueno, nada, no. El agradecimiento sincero. Estuvimos comiendo una pizza, espectacular. Les mando un saludo, quería contarles esta novedad. Del video destaco eso, la visita al taller de Maxi, la toma de contactos, espectacular. Herramientas admirables, herramientas de verdad, herramientas de las buenas. Esténse atentos, no sabemos muy bien qué día, producto de sus obligaciones, de las mías, pero
me dijo Tano, acá tenés la N Rucci de caños, traete lo que quieras para probarla, ahí tenés la morsa, vamos a hacer un video juntos, seguramente lo vean en mi canal o en su canal, acorde como quede, porque él tiene un estándar en su canal que yo no le quiero alterar nada. En mi canal, ustedes vieron cómo soy, que aparece Stark, de vez en cuando aparece Franco. Bueno, ahora me surgió esta bronca a raíz de un comentario medio desafortunado con el muchacho de sombrero. Todo bien, no pasa nada. Pero bueno, Maxi, te tomo la palabra. Voy a llevar quizás alguna de mis herramientas, todos saben cuál. Y vamos a probar si puedo apretar, aflojar con las tuyas, con las mías. Vamos a hacer un versus interesante, entretenido. Y por sobre todas las cosas, le vamos a sacar una sonrisa a los amigos que siguen el canal y bueno, están apoyando permanentemente. Les mando un saludo, bueno, primer videito de la mañana, con el agradecimiento sincero al amigo. Bueno, estas son unidades sentimentales, no forman parte de lo que es la descripción, van a ser si bien ya fueron medias descriptas en este video, pero quiero que sepan que al tener un apego, un sentimiento y ser regalo de un amigo, no las puedo calificar. Sí las van a ver trabajando, sí les voy a decir si son buenas o no, pero no participan de lo que es una toma de contacto a destruir. Les mando un saludo, espero que hayan entendido, porque a veces hasta yo digo, no, me fui por la rama, pisé el pasto, me metí en un berenjenal terrible. Espero que me entiendan, acá no hay libretos, son ustedes, yo y las herramientas. Saludos.